Ok, mire, lo primero que me gustaría decir es que usted y yo hemos crecido religiosamente en nuestra parroquia, en nuestra vida de fe, con un concepto de María, de José y del Niño Jesús como la sagrada familia de Nazaret, el ejemplo más grande y perfecto que podemos tener de una familia. ¿Es así o no es así? El asunto que a veces lo contemplamos desde una perspectiva tan religiosa que se nos olvida que María y José eran tan humanos como usted y como yo, y que siendo en el caso de María inmaculada, la llena de gracia, y José el santo varón que fue, aún tenían, como cualquier familia humana, sus crisis y sus momentos difíciles. ¿O no? La palabra de Dios pareciera que nunca nos habla de María y José en crisis, pero sí lo hace, y lo hace exactamente en este texto que le acabo de leer. O dígame si no, a ver, levante la mano los que son papás, o que al menos lo saben que lo son, porque hoy en día. Levante la mano los papás y las mamás. ¿Se imagina, miren, ni Dios quiera, se imagina que en este momento uno de sus hijos se les perdiera? Cierto que sería una cuestión muy compleja de pensarle, ¿no? Mire, dígame, ¿sería o no una crisis que se le perdiera un hijo? Óigame, yo creo que hay muchas familias que están en crisis en ese sentido, porque hay muchos hijos perdidos en el alcohol, en las drogas, en la pornografía, perdidos en el celular, y otras que literalmente andan perdidos por la vida por diferentes situaciones sociales. Mire, yo viví en una ocasión, tengo el regalo del Señor de ser papá de 2 lindas hijas. La mayor, que ahora tiene 10 años, cuando tenía por ahí 5, 6 añitos, recién entrada a la primaria, nosotros la habíamos puesto en un colegio que estaba ahí en el fraccionamiento donde vivimos, y un día mi señora tuvo que ir a hacer unos trámites al centro y yo tuve que hacer otras vueltas a otro sector. Entonces se nos cruzaba el horario en que nuestra hija salía de clases, así que se la encargamos a una vecina, muy de confianza, obviamente. Cuando llegamos a casa, mi señora se había dado la idea, porque lo hicimos de manera separada, se había dado la idea de que yo se la había encargado a tal vecina, y yo me había hecho la idea de que mi esposa se la había encargado a tal vecina. Resulta que en ninguna de las dos casas estaba mi hija, porque a ninguna de las dos le habíamos dicho. No les digo, mire, fue media hora en que no supimos dónde estuvo Belén, y fue quizás la media hora más desesperante de mi vida. Finalmente todo había sido un enredo, porque nuestra hija estaba en la casa de al lado. Ninguno de los dos nos recordamos que a la vecina que se le habíamos cargado era otra. Imagínense cómo andábamos con la cabeza perdida, ¿no? Y por supuesto que en esa media horita mi señora y yo nos miramos. ¿Sabe cómo son las crisis, no? Entre los esposos. Si usted conoce esposos en crisis, ya sabe cómo viene la bronca, ¿no? Un round no es nada en comparado con una bronca entre matrimonios. El asunto es que primero obviamente nos desesperamos, por ahí un par de minutitos nos culpamos, pero si era tu responsabilidad, pero si tú dijiste que la iba a... Y finalmente nos serenamos y fuimos en búsqueda, hasta que dimos con ella, gracias a Dios. Fue un momento complejo, aprendimos muchas cosas de esos, tuvimos que en primer lugar ponernos en paz entre nosotros. Fue un momento bien complejo, pero bendito Dios, no pasó a mayores. Mire, ahora piensen lo siguiente. José y María, dice el texto de la palabra de Dios, subieron a Jerusalén como cualquier piadoso judío lo iba a hacer en la fiesta de Pascua, con Jesús que acababa de cumplir 12 años. Los judíos a los 12 años ya son considerados adultos, es decir, Jesús estaba en el momento en que era considerado ya un adulto, ya no un niño.
En ese momento crucial de la vida de Jesús, suben a Jerusalén, y cuando se regresan de Jerusalén, días de estar ahí en la fiesta, se van en la caravana, los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres. María pensaba que Jesús iba con José, y José pensaba que Jesús iba con María. Estamos hablando de la Sagrada Familia de Nazaret, ¿sí o no? Okay, si a José y a María les pasaba eso, imagínense a nosotros, ¿no? El asunto es que cuando por fin se dan cuenta, yo creo que también fue algo así como lo que viví yo con mi esposa, ¿no? Pero si iba contigo, y ahí se quedaron, imagínense. El texto en ningún momento nos dice que José y María se pelearon, ¿cierto? ¿Lo dice el texto en algún lado? Hay un secreto maravilloso ahí. Mire, ¿qué es lo que hizo José y María? En vez de ponerse a discutir entre ellos y de culparse por la crisis que estaban viviendo, toman una decisión, la decisión de volver en búsqueda de Jesús. Finalmente, 3 días después, imagínense cómo haber estado ese papá y esa mamá. 3 días después, en una ciudad abarrotada de gente, dan con Jesús. Es como que a usted se le perdiera a su hijo ahí en la Basílica de Guadalupe un 12 de diciembre. Piénsele por ahí, imagínense. Qué angustia, ¿no? Ahora, de todo eso yo quiero sacar un par de lecciones solamente. Lo primero que quiero que usted y yo reconozcamos es que la crisis alcanza a la familia, ¿sabe cuándo? Cuando perdemos de vista a Jesús. Dígale al que está a su lado, si está con su esposo, su esposa o sus hijos, mírelo. Si viene solo, búsquese a alguien, pero no deje de decirle a alguien: tu familia entrará en crisis cuando pierdas de vista a Jesús. Dígale eso. Tu familia entrará en crisis cuando pierda de vista a Jesús. Si está con su familia, dígale: nuestra familia va a estar en crisis cuando perdamos de vista a Jesús. Dígale eso, por favor. Yo no le conozco a usted, yo no sé qué bronca trae, pero las crisis son de todo tipo. Hay crisis económicas, crisis afectivas, crisis emocionales, crisis de salud, crisis sociales, crisis de mil maneras. Y muchos de nosotros vivimos la crisis, y la crisis siempre nos va a alcanzar porque en nuestra humanidad, en nuestros detalles que se nos escapan, en nuestra manera de proceder, en las palabras que decimos, en cómo miramos, en cómo dejamos de mirar, muchas veces entramos en crisis de distintos índoles, y a veces pensamos que la crisis es una prueba que Dios nos mandó. Hay mucha gente que se me acerca a pedir oración y me dice: hermanito, ore por mi familia porque tengo una prueba que el Señor me mandó. Una vez una señora se me acerca y me dice: hermanito, por favor, ore por mí porque en mi casa tenemos una crisis económica muy seria. Y yo le dije: claro que sí, hermanita, voy a orar por usted, pero para orar bien por usted, le dije, yo quiero indagar sobre su crisis. ¿Me permite? Claro que sí. Ok. A ver, hermanito, usted me dice que tiene un problema económico muy serio. Sí. Ok. ¿Le puedo hacer una consulta? Digo yo. Ok, dígame. ¿Usa usted tarjetas de crédito? Sí, algunas poquitas. Ajá, ¿como cuántas? Como 5 nomás.